Muy buenas tardes a todos. Agradezco por su presencia el día de hoy y por la posibilidad de acompañarles en uno de los temas que ha estado despertando interés recientemente en estos tiempos de pandemia. La presente información no es una posición oficial de la Organización Panamericana de la Salud o la Organización Mundial de la Salud, sino que se basa en una serie de investigaciones que considero pueden ser de interés para el público en general, desconocidas para algunos, pero de suma importancia para todos. Y es que la genómica ha estado jugando un papel fundamental en la respuesta a la pandemia. Por ejemplo, la secuenciación del genoma del virus ha permitido pasar de la lectura tradicional a nuevas formas de análisis epidemiológicos, con mapas genealógicos, también llamados árboles filogenéticos, que permiten identificar la dinámica de transmisión y propagación del virus, conocer el tiempo de circulación en zonas específicas, esto transformando las mutaciones del virus en unidades de tiempo y permitiendo reconocer la existencia hasta el momento de un solo SARS-CoV-2, para decirlo de alguna manera. Además, permitió la generación de pruebas diagnósticas como la reacción en cadena de la polimerasa y está aportando información crucial para el desarrollo de vacunas y de enfoques terapéuticos específicos, con mayor eficacia contra la enfermedad. Por ejemplo, 14 de las vacunas que actualmente se están intentando desarrollar se basan en plataformas de ADN o ARN. De igual manera, ha surgido la necesidad de estudiar también el genoma de los individuos afectados por la enfermedad. Esto debido a la gran variabilidad clínica de las manifestaciones. Información que, si sabemos interpretar adecuadamente y oportunamente, nos ayudaría a mejorar las acciones de prevención, el pronóstico de la evolución y el enfoque del tratamiento. Y es que no es la primera vez que se hacen este tipo de análisis. Por ejemplo, se sabe que variaciones en los locis del antígeno leucocitario humano clase 1 ejercen una presión significativa y cierta capacidad de resistencia al VIH. Además, varios estudios de asociación de genes candidatos han identificado asociaciones específicas de HLA para la susceptibilidad y respuesta ante la hepatitis B y C. Se ha demostrado una ventaja de heterocigoto HLA de clase 2 para la eliminación de la infección por el virus de la hepatitis B y para la progresión a la enfermedad hepática terminal en el caso de la hepatitis C. Ahora bien, una de las razones por las que la COVID-19 puede ser tan fatal para algunos individuos es porque sus cuerpos provocan una respuesta inmune excesivamente entusiasta, como se mencionó anteriormente, llamada tormenta de citoquinas, y esto pudiese estar dirigido por su maquinaria genética. Pero, ¿por qué hacer este tipo de inferencia? Bueno, se sabe que ha ocurrido anteriormente. Por ejemplo, un estudio de pacientes que fallecieron por el brote de gripe H1N1 en 2009 encontró que muchos portaban mutaciones en el gen HLH que desencadenaron esta inundación autodestructiva de moléculas de citoquinas. Ahora bien, ya relacionados directamente con la COVID-19, en estudios de gemelos idénticos versus gemelos no idénticos, se logró determinar que por lo menos la mitad de la variación observada en los síntomas de COVID-19 tienen un componente genético. El problema, claro está, es poder identificar cuáles son estos factores genéticos relevantes, tomando en cuenta que nuestro genoma está constituido por aproximadamente unos 20.000 genes. Por ende, genetistas de todo el mundo han puesto manos a la obra secuenciando el ADN de miles de pacientes afectados y comparándolos entre sí o con aquellos no afectados, modificando además la forma de realizar los análisis estadísticos tradicionales con la incorporación del uso de inteligencia artificial. Los resultados de estas investigaciones están indicando que ciertas condiciones genéticas pueden estar jugando un papel importante en la respuesta de cada individuo. Antes de abordarlos, me gustaría aclarar que en su mayoría son preimpresos o resultados compartidos en plataformas abiertas de investigación, sin una evaluación previa por pares. Sin embargo, sus resultados son bastante prometedores.
Es importante además aclarar que los factores genéticos muy difícilmente vayan a tener más peso que otros factores, como las condiciones previas a la enfermedad, el estado nutricional y el acceso a los servicios de salud, por ejemplo. Hablemos entonces de la iniciativa de genética del host COVID-19, que incluye 211 estudios, entre ellos los de hematopoiesis clonal por la desregulación inflamatoria crónica asociada con mutaciones somáticas relacionadas con la edad celular en varias vías implicadas en la patogenia de la enfermedad, y los estudios sobre complicaciones vasculares, tomando en cuenta la predisposición genética a accidente cerebrovascular y a tromboembolia venosa, entre otros. Ya este grupo ha logrado identificar por lo menos 12 genes asociados con los fenotipos más graves de COVID-19 y son los que ustedes pueden observar ahí en la pantalla. Por otra parte, un análisis del genoma de más de 81.000 afectados por COVID-19 encontró 437 variantes genéticas que pueden estar influyendo en la susceptibilidad a las formas graves del COVID-19 para los genes ACE2 y TMPRSS2. Veamos entonces cómo esto puede estar influyendo. Para ello, recordaremos primero que el SARS-CoV-2 es un virus de ARN monocatenario de aproximadamente 30.000 bases nitrogenadas que le permite sintetizar hasta 28 proteínas. Este es un número inusualmente elevado para un virus de ARN. Esto se representa en la figura superior, donde hace referencia en esa línea a las bases nitrogenadas. La mayoría de los segmentos de su cadena tiene información para proteínas no estructurales, como en el lado izquierdo, azul, mientras que una pequeña parte lo hace para las proteínas estructurales, a su lado derecho, entre azul y rojo. Estas son las más conocidas, que son las de spike, la de envoltura, la de membrana y la nucleocápside. Al llegar a la célula blanco, la proteína S se une al receptor AC2, observen la figura inferior izquierda, en la célula. AC2, como pueden ver, está escoltado y ayudado por la TMPRSS2. Recordando, además, que estos receptores se encuentran en mayor cuantía en algunos sitios como los neumocitos tipo 2, el miocardio y el endotelio. La proteína S, por su parte, es clivada posteriormente por una proteasa celular en dos subunidades, que es la S1 y la S2. La S1 contiene el dominio de unión del receptor RBD y la S2 contiene el péptido para la fusión de la membrana celular y la entrada a la célula. En consecuencia, variantes genéticas de AC2 podrían estar afectando la expresión génica, la conformación y la estabilidad de estas proteínas. Fíjense además que interesante, y es que el AC2 es un gen ligado al cromosoma X, que alberga variantes con tendencia al patrón de herencia dominante ligado al cromosoma X, en pacientes gravemente afectados. Además, el estar ubicado en este cromosoma permite que las mujeres sean potencialmente heterocigotas para estas variantes. Es decir, es más difícil que la variación esté en ambos cromosomas X, en comparación con los hombres que son homocigotos obligados, ya que solo tienen un cromosoma X. Lo anterior podría estar sirviendo de pista para la mayor prevalencia y gravedad de la COVID-19 en hombres que en mujeres. Recordemos además que polimorfismos en ACE2 están asociados con afecciones cardiovasculares y pulmonares al alterar las interacciones angiotensinógeno AC2, mientras que polimorfismos del gen TMPRSS2 están involucrados directamente en algunos factores de riesgo para la gravedad de COVID-19, como es el caso del cáncer. Un estudio de asociación del genoma completo de 1980 pacientes españoles e italianos ha encontrado variaciones en genes del cromosoma 3 asociadas a un mayor riesgo, incluso de hasta 1.77 veces, de sufrir enfermedad grave.
involucrando a los genes SLC6A20 que codifican un transportador de aminoácidos que interactúan con AC2 y los genes CXCR6, XCR1 y CCR9, también identificados y los mencionamos anteriormente por el host, que codifican los receptores de quimiosinas relacionados con el sistema inmune. Y hablando entonces del sistema inmune, como el 80% del material genético del SARS-CoV-2 es idéntico al de su antecesor, el SARS-CoV, las variantes genéticas relacionadas con el sistema inmunitario en la respuesta a este último pudieran también estar jugando un rol fundamental ante la COVID-19. En particular, el CD147, CCL2 y la interleuquina 12 y HLA. Un estudio encontró que las personas con el alelo HLA-B4601 pueden ser particularmente vulnerables a la COVID-19, mientras que el alelo HLA-B1503 podría permitir una inmunidad basada en células T de protección cruzada. Lo interesante de esto y de los resultados es que la tipificación de HLA puede ser relativamente rápida y económica. Por último, y este es uno de los aspectos más promocionados relacionados con el tema, es que un estudio de asociación del genoma de 1.610 pacientes italianos y españoles identificó que las personas con grupo sanguíneo A, cuyo gen se encuentra en el cromosoma 9, tenían un mayor riesgo de casi 1.5 veces de presentar insuficiencia respiratoria durante la COVID-19, mientras que el grupo sanguíneo O parece ofrecer protección a ello. Al leer ese artículo, recordé de inmediato mi tema de investigación de maestría de genética, cuando intentábamos identificar algunos microARN asociados a la preeclampsia, recordando que este es el principal trastorno cardiovascular que causa la muerte en embarazadas. Y es que en la mayoría de los casos, las embarazadas que logramos captar eran de grupo sanguíneo no O. Esto coincidía con varios estudios, como el de Franchini y colaboradores, que realizaron un metaanálisis con más de 39.000 casos de embarazadas de diversas poblaciones, entre ellas de Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Países Bajos, entre otros, y donde ellos observaron que las embarazadas con grupo sanguíneo A y AB se asociaron a mayores complicaciones durante el embarazo, como el tema de la preeclampsia, infiriendo que probablemente el grupo sanguíneo O pudiese estar confiriendo un efecto protector contra esa patología. Ahora, ¿por qué puede darse esto? Pues fíjense cómo vuelve a relacionarse con mecanismos similares a los de la COVID-19. Y es que la existencia de un estado protrombótico puede estar jugando un papel importante, siendo que los grupos no O manifiestan mayor riesgo para trombosis debido a sus niveles más altos del factor de von Willebrand y del factor 8 de coagulación, que conlleva a un estado de hipercoagulabilidad. De igual manera, existe una disminución de los niveles de la trombospondina tipo 1, una enzima responsable de la escisión de la isoforma ultralarga del factor de von Willebrand, y este aumento desencadena la agregación plaquetaria con la subsiguiente oclusión difusa de las arteriolas con lesión endotelial, que activa las células endoteliales y que a su vez liberan más factor de von Willebrand, lo que genera un círculo vicioso en los pacientes. En fin, así como este, hay muchos otros mecanismos implicados y si bien estoy seguro son para muchos desconocidos, no quería perder la oportunidad de ofrecerle información de avanzada sobre estos resultados, que seguro tendrán implicaciones significativas para las políticas sanitarias y el manejo de la pandemia, pues como les comenté al principio, comprender el perfil genético de los pacientes puede permitirnos la reutilización de medicamentos existentes para enfoques terapéuticos específicos contra la COVID-19, así como acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos antivirales.
De igual manera, ser capaz de identificar pacientes susceptibles a la neumonía severa y su capacidad de respuesta a medicamentos específicos permitirá intervenciones rápidas y efectivas de tratamiento en la salud pública. Muchísimas gracias.